Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, compañeros. A continuación hablaremos acerca del virus de la hepatitis C y acerca de la virología del mismo, la epidemiología y la patogénesis que este virus ocasiona en el ser humano. A continuación nos introduciremos en la historia del virus de la hepatitis E. La hepatitis aguda E fue caracterizada en el año de 1980 a partir de muestras de un gran brote de hepatitis aguda de transmisión por aguas fecales, el cual se produjo en la India en los años de 1955 y 1956. En este brote las características clínicas y demográficas, así como la presencia de anticuerpos contra el virus de hepatitis A, permitieron descartar al virus de la hepatitis A como el agente responsable de la epidemiología, de la epidemia, apuntando hacia un nuevo agente causal, el cual es el virus de la hepatitis entérica no A, que fue identificado en el año de 1983 y denominado entonces como el virus de la hepatitis E. Las cepas del virus de hepatitis E en países industrializados suelen ser diferentes a las cepas de los países en desarrollo. Además, existen múltiples evidencias que clasifican al virus de hepatitis E como una enfermedad zoonótica, al haber sido caracterizado en cerdos y en pollos. Adicional de esto, el virus de hepatitis C es responsable de las infecciones hepáticas agudas autolimitadas y de casos fulminantes de transmisión fecal oral. Ahora hablaremos acerca de la virología del mismo, por lo cual es importante mencionar que el virus de la hepatitis E está formado por una partícula icosaédrica sin envoltura de aproximadamente 32 nanómetros. Este es resistente a la inactivación por las condiciones ácidas y alcalinas leves del tracto intestinal, lo cual facilita la vía de transmisión fecal oral. El genoma viral de este virus está formado por una sola cadena de ARN de sentido positivo, es decir, que este genoma viral puede actuar a su vez como una molécula de ARN mensajero. Esto se interpreta como que el virus puede ingresar a la célula e inmediatamente producir patogénesis en las células afectadas. Anteriormente, el virus de la hepatitis E se clasificaba como parte de la familia Caliciviridae. Actualmente es parte de la familia Herpeviridae y es único miembro perteneciente a esta familia. Es parte del género Herpevirus y se conoce que su genoma es ARN de sentido positivo de la clase 4 de Baltimore. Existen 4 genotipos y al menos 24 subtipos distintos, de los cuales no se conocen como características relevantes. En parte de los genotipos 1 y 2 están restringidos a infecciones causadas en humanos, pero los del genotipo 1 están asociados a brotes epidémicos en países del norte de África, en países americanos y en países asiáticos. El genotipo 2 es parte, o sea, aislado solamente una cepa en México y otras distintas en América Central. En caso del genotipo 3 y 4, estas son cepas del VIH humano, o que pueden ser restringidos a humanos y a porcinos, también a ciervos y a jabalíes. El genotipo 3 es procedente de países industrializados y el 4 se asocia a casos esporádicos de hepatitis aguda. Hay otras clasificaciones como el VHE aviar en pollos, variantes del genotipo 3 y otros VHE nuevos que se están investigando. El genotipo 1 y 2, que es restringido a humanos, se asocia a enfermedades epidémicas que son transmitidas por el agua, ya que la infección es vía fecal oral entre los humanos. Ambos genotipos se consideran como los más patogénicos, que afectan principalmente a niños mayores y adultos jóvenes. En contraparte, el genotipo 3 y 4, ambos son los menos patogénicos, pero de los dos, el 4 es el más patogénico. Entonces, estos infectan a humanos y a otros mamíferos. Sin embargo, se considera que puede causar enfermedades de tipo zoonótica, porque la infección puede mantenerse entre especies, pero se puede transmitir ocasionalmente a los humanos por consumo de alimentos cocidos o poco cocidos o crudos, como es el caso del consumo del hígado de cerdo mal cocido que está infectado con VIH.
afecta principalmente a personas de edades avanzadas e infectados con VIH o personas inmunodeprimidas. La patogénesis, el VIH entra al huésped por vía oral. Se dice que luego de la absorción de los alimentos, el virus llega hasta los hepatocitos, donde empieza a destruirlos, y entonces pasa por los conductos biliares hacia la bilis, y de la bilis puede parar hasta las heces. Lo que se va a detectar ahí en las heces y en suero es el ARN del virus en casi todos los pacientes. En un estudio realizado aquí en este artículo explicaba que el ARN del VIH puede aparecer incluso una semana antes de que el paciente padeciera la infección. Sin embargo, también podía estar presente a las 2 semanas después de haber iniciado la infección y podía dar resultados positivos de 4 a 16 semanas. Los niveles del ARN VIH en el suero y en las heces al comienzo de la infección son bastante elevados y al término de la infección disminuyen, por lo que así se puede controlar si la enfermedad todavía está persistente. El mecanismo patogénico de esta enfermedad es inmune y produce una mortalidad muy alta en mujeres que están embarazadas y que se encuentran infectadas. El periodo de incubación de este virus es de 4 a 5 semanas. Sin embargo, es variable dependiendo del tipo de vía de transmisión, las cuales pueden ser 5 vías. 1. La fecal oral, que es por contaminación de los suministros de agua potable. La 2 serían por alimentos contaminados que están crudos o poco cocidos y que el humano los ingiera. Esto causa una infección de hepatitis E aguda. La número 3 sería una transfusión de productos sanguíneos infectados. Esto es en el caso o se relaciona principalmente a los genotipos 3 y 4 que son zoonóticos. Entonces los productos sanguíneos son vulnerables a virus que se encuentran sin envoltura, como es el caso del virus de la hepatitis E, y se produce una inactivación insuficiente para este agente, por lo cual puede infectar dichos suministros y causar una infección post-transfusional. La cuarta vía de transmisión es la transmisión vertical, que es una transmisión materno-fetal de la madre al feto. Y la número 5 sería por contacto directo con sujetos infectados. Sin embargo, la transmisión de persona a persona es ineficiente y no se relaciona como muchos casos a esta vía de transfusión. Patrón epidémico en regiones endémicas. Las epidemias de hepatitis C son frecuentes y afectan a una gran cantidad de personas. Esto se debe principalmente al consumo de agua potable contaminada con materia fecal. Estas epidemias se han observado en países como India, China, Oriente Medio y México. La duración de los brotes de la hepatitis dura entre pocas semanas hasta años. Y se da principalmente cuando hay abundantes lluvias, ya que esto es un principal factor para que se mezcle la materia fecal humana con el agua potable. La tasa de morbilidad de los brotes van desde el 1% hasta el 15%. Afecta principalmente a los hombres y luego a las mujeres. Sin embargo, hay un alto porcentaje en la mortalidad en mujeres embarazadas. La presencia del virus de la hepatitis C en su versión ARN se encuentra principalmente en aguas residuales, aunque no se esté cursando por una epidemia, lo que indicando esto que se dan brotes esporádicos de la enfermedad. Clínica de la infección por virus de la hepatitis E. La etiología más común de esta infección es una forma de hepatitis aguda, que afecta habitualmente a individuos de 15 a 40 años. Esta forma es autolimitada y sin secuelas, que se manifiesta de 3 a 6 semanas después del contacto. La infección aguda cursa con formas que van desde la subclínica hasta una hepatitis colestática severa, con ictericia, anorexia, náusea, vómitos y ocasionalmente fiebre que duran de 1 a 6 semanas. El fallo hepático fulminante puede ocurrir en menos del 1% de los casos y tiene mayor morbimortalidad en pacientes con hepatopatías crónicas
y mujeres embarazadas. Zonas con infección por virus de la hepatitis E endémica. En estas áreas la infección por virus de hepatitis C fundamentalmente es causada por los genotipos 1 y 2. Ocurre principalmente en adultos jóvenes con formas clínicas muy variadas, sobre todo hepatitis aguda con ictericia autolimitada, indistinguible de la causada por otros virus hepatotropos. La alta prevalencia de los anticuerpos anti-VHE en regiones endémicas y la ausencia de síntomas de hepatitis aguda apuntan a una infección asintomática o con evidencias de laboratorio de hepatitis E anictérica. Ahora bien, en las áreas no endémicas por infección por el virus de la hepatitis E, principalmente es causada por los genotipos 3 y 4 y se detecta por pruebas serológicas. En el mapa que podemos ver en la presentación se observan en las áreas coloreadas, celeste y verde, esas son las áreas no endémicas por el virus de la hepatitis E. Y el 1 y 2, que está en amarillo y en morado, son las áreas endémicas. Solo para tener más o menos una idea de qué área estamos hablando ahorita. Se detecta principalmente por pruebas serológicas y la enfermedad clínica es generalmente similar a la que se presenta en regiones endémicas, aunque tienen una prevalencia mayor en casos de hepatitis ictéricas. La mayoría de los pacientes que presentan este tipo de hepatitis E son hombres de mediana edad o mayores de 60 años y tienen una patología previa que puede hacerlos un poco más susceptibles a adquirir este virus, y esto explica por qué tiene un peor pronóstico en cuanto a las áreas endémicas. En cuanto a las manifestaciones que puede causar el virus de la hepatitis E, se puede relacionar con una hepatitis crónica, que anteriormente se creía que la hepatitis E, al igual que el virus de la hepatitis A, solo causaba enfermedades hepáticas agudas autolimitadas y se asociaba a un fallo hepático fulminante. Sin embargo, recientemente se han estudiado otros casos de infección por virus de la hepatitis E, en el cual progresan a cirrosis, pueden afectar a pacientes inmunosupresos e incluso a personas que son receptoras de un trasplante de órganos. Estos casos de infección por el virus de la hepatitis E en pacientes pueden evolucionar a otros cuadros clínicos, como por ejemplo las infecciones crónicas por el virus de la hepatitis E, que son causadas por el genotipo 3. En pacientes renales puede progresar a cirrosis. Un caso de infección crónica por el virus de la hepatitis E en personas inmunosupresas, que al igual es de genotipo 3, se debe a que este genotipo es más común en estas áreas. Sin embargo, todavía está en estudio determinar si el genotipo 1, que es el que predomina en las áreas endémicas, puede ocasionar también una infección de este tipo a personas inmunosupresas. Para el diagnóstico del virus de la hepatitis E, este virus es clínicamente indistinguible de los otros tipos de hepatitis viral aguda, por lo que un diagnóstico preciso se basa en pruebas de laboratorio que son serológicas y de ARN viral. En las pruebas serológicas se puede utilizar el ELISA, en donde se detectan anticuerpos específicos que son anti-VHE. Y en cuanto a la de detección de ARN viral, se puede utilizar PCR, que es muy específico y sensible. Y este PCR es de transcripción reversa y se efectúa con la detección del genoma viral del ARN del virus de la hepatitis E y la secuenciación de su genotipo. Hay varios marcadores de tipo serológicos y virológicos para detectar una infección por el virus de la hepatitis E. La respuesta serológica anti-VHE presenta un patrón serológico
clásico de IgM e IgG, y estas son detectables durante la aparición de la enfermedad, como podemos ver en la imagen de la presentación. Estas suelen elevarse durante la fase aguda. Entonces la IgM aparece durante la fase aguda, como ya había mencionado, y esta es una de las primeras en elevarse, ya que se presenta elevada antes de cumplir un mes de la enfermedad, incluso puede presentarse a los 4 días. Y la elevación de la IgG es un poco más tardada y comienza a desarrollarse justo después de que se ha elevado la IgM. Esa también se eleva durante la fase aguda. Ahora, un marcador virológico es el ARN del virus de la hepatitis E. Este es es el único marcador virológico útil, y este se eleva justo antes que la ALT. El ARN VHE se puede detectar en suero y heces durante la fase aguda, pero este tiene una limitación de que los periodos de viremia son muy cortos. Son 2 semanas en suero y tienen 4 semanas en heces, por lo que la ausencia de este no permite descartar el diagnóstico de infección si ya se ha pasado el tiempo de 8 a 12 semanas, por el corto periodo de viremia que ya había mencionado antes. Para finalizar, voy a hablar un poquito sobre la prevención y la terapia antiviral contra la infección del virus de la hepatitis E. En la prevención principalmente se debe de abarcar el tema de del saneamiento y la adecuación de la distribución del agua potable, ya que esta es una de las principales vías por la cual se puede adquirir este virus, sin embargo no es la única. Y también está la educación integral para la población en cuanto a la manipulación e higiene y manera de consumir los alimentos, ya sea lavarlos adecuadamente, cocerlos adecuadamente, para que esto no sea un riesgo para la salud. Y en cuanto a la terapia antiviral, ya se sabe que el uso de las inmunoglobulinas séricas no tiene una gran capacidad para proteger a las personas contra el virus de la hepatitis E, pero se han realizado estudios en animales en donde se han recombinado proteínas de la cápside viral que son derivadas de la PRO o RF2, y se ha estudiado que estas proteínas son capaces de inducir una respuesta específica de anticuerpos anti-VHE. Se ha probado exitosamente en humanos voluntarios, sin embargo todavía debe seguir estudiándose, ya que únicamente se ha probado en hombres jóvenes de 20 a 24 años, entonces todavía queda probar si no causa algún daño en mujeres embarazadas, en niños, personas inmunosupresas o comprometidas con una enfermedad como la hepatitis. Y la comercialización de esta vacuna todavía es una incógnita, ya que son de gran utilidad en países en desarrollo, pero probablemente quedaría limitado a personas que viajan únicamente a lugares endémicos, además de que deben de estar a un precio de bajo costo y al alcance de la economía del país, que en este caso sería un país endémico, que es el que más lo necesita.